Bueno, arranquemos con esto. Hay una paradoja enorme en la mente humana, y es el tema de la memoria. Totalmente. O más bien el vacío gigante que tenemos sobre nuestros propios orígenes. Exacto. O sea, uno se pone a pensar un segundo y casi nadie tiene recuerdos nítidos de, no sé, sus primeros 3 o 4 años de vida. Es como un agujero negro estructural. ¿Tal cual? Y el sentido común te suele decir, bueno, es porque el cerebro era inmaduro. O te lo despachan con esa visión idealizada de que, como éramos nenes inocentes, simplemente no pasaba nada importante. Claro, la típica imagen de la infancia puramente angelical y biológica. Exactamente. Pero los textos que nos convocan hoy para este análisis plantean una hipótesis mucho más oscura y fascinante. Un flash total. Sí. Sugieren que en esos primeros años estábamos lidiando con fuerzas tan anárquicas, tan perturbadoras, que la psique adulta prefiere directamente sepultarlas por una cuestión de supervivencia. Es una bóveda que está sellada por un motivo muy específico. Y esa es la bóveda que vamos a intentar abrir hoy. Pero antes de arrancar con todo, hacemos el encuadre obligatorio. Sí, fundamental. Aclaramos que somos estudiantes de psicología de la UMDP, generando contenido desde la currícula. Así es. Y nuestra misión en este encuentro es desglosar a fondo un texto revolucionario. El segundo ensayo de Freud, el de 1905. Exacto, la sexualidad infantil. Y lo vamos a cruzar con lecturas de Óscar Massota y las conferencias de introducción al psicoanálisis. Un poco para desarmar analíticamente este mito de la infancia asexual. Que es el punto de partida ineludible, me parece. Totalmente. De hecho, Freud inaugura el texto denunciando algo que él llama el descuido de lo infantil. O sea, esta idea hegemónica de que la sexualidad te cae del cielo en la pubertad. Claro, como si brotara por generación espontánea solo por un empuje hormonal. Y la ruptura que plantea Freud acá es decir, no, pará. La sexualidad está operando desde el momento cero. Solo que tiene una arquitectura totalmente distinta a la adulta. Diametralmente opuesta, sí. Lo cual, si uno lo baja a tierra desde la lógica del desarrollo, tiene mucho más sentido que la idea popular. Obvio. Es irracional pensar que una pulsión tan compleja se ensambla de un día para el otro a los 12 años sin ningún tipo de prehistoria. Sería magia, básicamente. Claro, es como si la gente creyera que un auto deportivo aparece de la nada en la ruta a los 12 años, ignorando que pasó años ensamblándose pieza por pieza en un taller a puertas cerradas. Es que perdimos las llaves de ese taller. No tenemos acceso consciente a esa prehistoria. Y ojo, hay que hacer una salvedad importante ahí. No es que perdimos las llaves por un accidente evolutivo o por falta de memoria. No es inmadurez cerebral, entonces. Para nada. Freud es categórico. Esta amnesia infantil es el producto directo y fundante de la represión. O sea, es un mecanismo activo. 100% activo. El objetivo de esta barrera es sustraer de la conciencia los comienzos de la vida sexual. ¡Guau! ¡Claro! Y un dato clínico clave, digamos, es que sin esta amnesia infantil originaria no habría un molde para la neurosis en la vida adulta. A ver, fíjate que lo cuesto. Es como si la mente adulta funcionara como, no sé, un gobierno. A ver, Un gobierno que hereda un estado caótico y decide clasificar todos los archivos de los primeros años poniéndoles el sello de Top Secret, porque el contenido sería un escándalo para la moral de la gestión actual. sirve como un primer acercamiento, sí, pero Massota nos obliga a hilar un poco más fino con esto. Contame. No se trata de un grupo de burócratas escondiendo carpetas solo por vergüenza. Massota lo lee desde una óptica estructural. O sea, va más al hueso. Claro, él explica que el yo no es una entidad que ya viene dada, sino que se va construyendo. Es una masa de representaciones que logran cierta coherencia lógica. Bien. Entonces, cuando irrumpe una representación sexual infantil que es absolutamente incompatible con esa masa coherente, el yo no tiene otra opción que reprimirla. Para no desintegrarse. Exacto, se produce una escisión psíquica. Es una cuestión de supervivencia estructural del yo, no es un capricho moral. Entiendo la diferencia. Si esa representación entra al sistema, el sistema colapsa, básicamente. Tal cual. Ahora, si aceptamos que estos archivos están censurados estructuralmente, la gran pregunta es, ¿qué es exactamente lo que esconden? Esa es la trampa en la que cae cualquiera que lea Freud por primera vez. Porque uno asocia sexualidad directo con genitalidad. Y con reproducción, claro. Totalmente. Entonces, si le sacamos la genitalidad y la reproducción a un bebé, ¿dónde ubicamos el inicio de lo sexual?
Lo ubicamos en el cruce exacto entre la necesidad biológica y el plus de placer. A ver, explícame eso. Todo arranca con una función vital de autoconservación, que es la nutrición. El bebé toma la teta para calmar un apremio vital. El hambre. Exacto. Pero acá Freud mete un concepto que es la piedra roseta de la sexualidad infantil, que es el apuntalamiento. Anlehnung, en alemán, ¿no? Sí, que significa apoyarse. La sexualidad no nace autónoma. Se apuntala, se recuesta primero sobre la autoconservación y después se independiza. O sea, el placer usa la necesidad biológica de comer como una especie de caballo de Troya para instalarse en el cuerpo. Es una forma muy gráfica de verlo, sí. El gran ejemplo acá es el chupeteo. El nene con el dedo en la boca. Claro, vos pensás en un bebé que ya comió, el hambre desapareció. Pero el bebé sigue chupando rítmicamente su propio pulgar. O el chupete. Tal cual. Ese acto ya no tiene como fin tomar leche. Los labios se erogenizaron, se convirtieron en una zona erógena. Que sería un sector de piel o mucosa que da placer sexual al estimularlo. Exactamente. Claro, esto cambia por completo como uno ve un chupete en el día a día. Básicamente, el pibe se da cuenta de que la boca sirve para algo más que procesar nutrientes. Descubre un remanente, un plus. Descubre ese plus y dice, bueno, si mi mamá no está, me arreglo con mi propio dedo. Es un acto de independencia placentera. Y ese prescindir del objeto externo, de la madre, nos lleva a la segunda gran característica, el autoerotismo. Que no es masturbación adulta. Para nada. El autoerotismo freudiano implica que la pulsión sexual resigna al objeto exterior y encuentra satisfacción en el propio cuerpo del niño. Es una actividad circular. Cerrada sobre sí misma, sí. Tenemos apuntalamiento, zona erógena y autoerotismo. Ahora, si el bebé descubre esto en la boca, la lógica me dice que no se va a quedar solo ahí. Ni por asomo. El cuerpo entero se vuelve un mapa a explorar. Y acá entramos en un terreno donde Freud generó un escándalo monumental en su época. Sí, cuando llama al niño un perverso polimorfo. Un término pesadísimo si no lo escuchas sin contexto. Es crucial desarmar la carga moral de eso. En psicoanálisis, la perversión no es una categoría penal, ni habla de maldad. Claro, no es un asesino serial. No, perverso simplemente define a la sexualidad que se desvió de la meta reproductiva y del objeto normativo. Y como el niño ignora la reproducción y usa su propio cuerpo, ¿entra en esa categoría? Estructuralmente es perversa. Y polimorfa porque adopta múltiples formas, usando cualquier zona erógena. Yo para visualizar esto uso una metáfora corporativa. A ver. Es como una empresa el cuerpo del niño, donde cada departamento hace lo que quiere para cobrar su propio bono a fin de mes. Me gusta. El departamento oral busca su placer por acá, el visual por allá. Todavía no hay un CEO que baje línea y organice todo hacia un objetivo único. Ilustra muy bien la anarquía. Pero hay que entender que lo que Freud llama pulsiones parciales es mucho más visceral. ¿En qué sentido? En que no hay un esquema corporal integrado. Estas pulsiones operan de manera autónoma sin subordinarse unas a otras. Cada una en la suya. Exacto. Y ojo, aunque domina el autoerotismo, hay pulsiones parciales que buscan un objeto externo desde temprano. De forma destructiva, decís. Sí, no desde el amor tierno. Hablamos de la pulsión de ver, el exhibicionismo y la crueldad. Claro, es re común ver nenes haciendo cosas que parecen sádicas, tipo desarmar bichos, O mostrarse desnudos sin ningún tipo de pudor. porque la vergüenza todavía no existe. Exactamente. Y la crueldad Freud la vincula a la pulsión de apoderamiento. El nene quiere dominar el objeto. O sea, no lo hace de malo. No, el dique de la compasión es una construcción cultural que llega mucho después. Es la pulsión en estado puro. Entendido. Tenemos este escenario de pura pulsión anárquica. Pero bueno, el chico crece, el entorno presiona. Y la neurología avanza. ¿Cómo empieza la psique a intentar organizar este desborde antes de la pubertad? No es nada pacífico. Se da a través de las organizaciones pregenitales. O sea, antes del CIO hay gerencias intermedias. Algo así. La primera es la organización oral o canibalística. La meta es incorporar el objeto, tragarlo. Meterse el mundo adentro. Tal cual. Pero el gran salto cualitativo se da en la fase sádico-anal. Que es cuando estalla la crisis familiar con el control de esfínteres. Históricamente, sí, pero a nivel metapsicológico, acá se instaura una polaridad re importante, lo activo versus lo pasivo. A ver, explícame esto. El impulso activo de dominio se vuelve central y la meta pasiva se asienta en la mucosa anal.
O sea que las heces, un desecho biológico, cobran un valor simbólico gigante. Incalculable. Y acá Lacan y Mazzotta aportan un montón. Las heces son la primera parte del propio cuerpo de la que el niño se puede separar. Claro. Y retenerlas le genera un placer autoerótico intenso. Pero al mismo tiempo aparece el gran otro. Los padres. Los padres exigiendo que entregue ese producto en un lugar y momento dictados por la cultura. Espera, o sea que la típica pelea para que deje los pañales no es un tema de higiene nomás. Para nada. Están teniendo la primera gran negociación de poder y autoridad de la vida humana, y la moneda de cambio es la materia fecal. Es una excelente forma de verlo. Entra en una economía de intercambio. Si entrega las heces, es un regalo o una concesión de amor. Y si las retiene, es pura rebeldía. Tal cual. Y esta carga simbólica dura toda la vida. Inconscientemente, las heces equivalen al regalo, después al dinero y hasta el concepto de un bebé. ¡Guau! Esa cadena de equivalencias es una locura. Todo es un objeto valioso que se separa del cuerpo para intercambiar con el otro. Ahora, mientras el nene está en plena guerra fría con los padres por los pañales, tipo entre los 3 y 5 años, pasa otra cosa, ¿no? Sí, se enciende el intelecto. Las pulsiones sexuales se desvían a una curiosidad devoradora. Irrumpe la investigación sexual infantil. La pulsión de saber se enlaza a la sexualidad. ¿Por qué de repente quieren saber todo? Por lo que Freud llama el enigma de la esfinge. ¿De dónde vienen los niños? Que no es por interés científico puro. No, es por una amenaza narcisista brutal. El miedo a perder el amor por la llegada de un hermanito. Claro, el pibe se vuelve un investigador privado en su propia casa. Totalmente. Y como los adultos le responden con cuentos de la cigüeña, el nene arma sus propias teorías de nacimiento. Que son espectaculares porque, claro, les falta información. Ignoran el rol del semen y no saben que existe la vagina. Entonces arman teorías con lo que ya conocen. Exacto. Usan la fase oral y anal. Creen que la madre comió algo y que el bebé nace por el intestino, como las heces. Son literalmente pequeños filósofos tratando de explicar física cuántica con un manual de preescolar. Es una lógica impecable para su desarrollo. Pero hay otro elemento que genera un sismo psíquico enorme. ¿Cuál? La observación de la diferencia anatómica de los sexos. Acá entra el famoso complejo de castración. Sí, pero ojo, no es solo miedo a que los retenen. Es la caída de una premisa universal. El nene asume que todos tienen un genital igual al suyo. ¿Y cuando ve que no es así? Esa premisa se derrumba. En el varón, la amenaza de castración se vuelve real. Piensa que a la nena se lo cortaron. Se le cae el andamiaje del mundo. Totalmente. Y en la nena, constatar esto funda lo que Freud llama la envidia del pene, un sentimiento de haber sido perjudicada. A todo esto sumale que si ven a los padres teniendo relaciones, lo interpretan como una pelea. La concepción sádica del coito, sí, pura pulsión de apoderamiento. O sea, resumiendo, venimos de un bebé autoerótico a un perverso polimorfo que cree que lo van a castrar, elabora teorías conspirativas intestinales y ve el amor adulto como violencia. Es un nivel de tensión psíquica insostenible. Pero a los 6 años entran a la primaria y parece que se apagan. ¿Qué pasó con ese incendio? Se bloquea. Entramos al periodo de latencia. Como que la sexualidad hace una pausa. Exacto. Se erigen los diques psíquicos. El asco, la vergüenza, la moral. La cultura diciendo, esto no se toca. Pero como la energía de la pulsión es irreprimible, Mazzotta la llama la minilla, tiene que buscar otra salida. Y ahí aparece la sublimación. Ese es el mecanismo. La energía sexual se desexualiza y se investe en fines sociales, en aprender, en el arte. O sea, la latencia es poner el auto en punto muerto para que el chico aprenda a leer sin estar desbordado por sus instintos. Es lo que hace posible la pedagogía. Pero claro, esta tregua se termina en la pubertad. Sí, con el empuje biológico que rompe los diques. Llega el CIO. Finalmente se instaura el primado de los genitales. Todas esas pulsiones parciales anárquicas se subordinan a los genitales y a la reproducción. Pero organizarse internamente es solo la mitad del problema. ¿Qué pasa con el objeto de amor? Ese es el gran desafío. En la infancia se armó la corriente tierna hacia los padres. Y en la pubertad arranca la corriente sensual, agresiva, genital. Exacto. Pero tenés la barrera del tabú del incesto. El éxito adulto es separar esa libido de los padres y encontrar un objeto externo donde juntar ternura y sensualidad.
lo cual explica por qué, si eso falla, terminamos en el campo de las neurosis. Es un andamiaje psíquico monumental y muy frágil. Totalmente. Y esto me deja con una reflexión final reprovocativa para quienes nos escuchan. A ver, Si asumimos que nuestros rasgos de carácter, nuestra vocación, hasta nuestras neurosis cotidianas, son el resultado de cómo construimos esos diques de asco y vergüenza sobre las pulsiones infantiles, sí. ¿cuánto de lo que hoy consideramos nuestra personalidad madura y racional no es más que una versión altamente sublimada de ese nene de 4 años lidiando con el caos de su cuerpo? Te deja pensando sobre qué estamos sublimando hoy mismo. Queda el interrogante planteado. Nos vemos la próxima Resonancia Cognitiva, colegas. Chao.